9:36 minutos. Señores, está con nosotros el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES, Ernesto Selman. Bueno, ha salido duro, Ernesto. Bueno. Muchas gracias por la invitación y mira cómo me recibe Eury. Yo no sé si... Pero uno de los mejores economistas de la nueva camada, de la nueva generación. Sí. Muchas gracias. Ustedes lo ven así con barba, pero es jovencito. ¿Cómo no? Ernesto, bueno, cuando se produjo... Nieto, pero joven. Sí. Cuando se produjo el informe, temprano. Vamos a hablar de economía, señores. A las 9:37 minutos. Cuando se produjo el informe sobre el comportamiento de la economía del Banco Central, del Banco Central, que evaluó el comportamiento de la economía durante el 2013, y hizo la perspectiva del 14, se habló de un crecimiento de 4.1%. Entonces, recuerdo que Ernesto fue de lo que se encontró muy alto ese crecimiento. Ya estamos en febrero, terminando febrero del 2014, para que nos entrelace este anuncio del 2013 y las expectativas del 2014, si es que las circunstancias te han llevado a variar, las circunstancias económicas, ¿no? de los hechos, No otras circunstancias. No, para nada. Sí. Bueno, muchísimo gusto aquí estar entre amigos y compañeros. No, mire, la economía dominicana obviamente en el año 2013 estuvo impactada principalmente por la legislación que implicó incrementos de impuestos. Fue tal vez uno de los incrementos de impuestos más importante en la historia contemporánea de la República Dominicana, y eso llevó primero a impactar a los consumidores, llega a impactar, y aquí en diferentes órdenes de lo que son las actividades económicas, ¿verdad? Impactó la inversión, impactó la producción e impactó el consumo y el ahorro, porque se introdujeron nuevos impuestos para el ahorro a personas físicas. Entonces, eso implicó un impacto en la actividad económica negativo, y por lo que nosotros decimos que el crecimiento que se anunció parecería que habría que revisar las metodologías para ver bien, porque es que una cantidad de indicadores que se publican, las mismas autoridades publican estadísticas oficiales, y no se ve y no son consistentes con ese crecimiento del 4.1%. Ese es el tema que nosotros hemos traído a la discusión, y hemos dicho, mire, aquí hay dos temas principales con el tema de las estadísticas. Primero, uno metodológico, cómo estamos midiendo la cuestión del crecimiento económico, y el otro tema es un tema de orden institucional. ¿Dónde debería estar, en qué oficina o en qué institución debería estar las cuentas nacionales? Que es la medición de todas las estadísticas, inflación, crecimiento por sector, etcétera. Nosotros hemos visto en el mundo, en Latinoamérica, que eso ha salido del ámbito de la política monetaria, es decir, de los bancos centrales, y se han ido yendo a adoptar esquemas de institutos nacionales de estadísticas independientes de la política monetaria y de la política fiscal, de forma tal que se busque una independencia y un poco menos de parcialidad, porque en cierta forma el propio Banco Central es quien conduce la política monetaria y es quien produce y publica las estadísticas, por ejemplo, de inflación. O sea, tú eres partidario de que, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística se convierta en un instituto de estadística y todo lo que hace el Banco Central se pase allá. Correcto, con ayuda técnica, no de que, bueno, de en adelante se pasó y ya, sino similar. Pero como se hizo la deuda pública, se pasó a Hacienda cuando estaba el Banco Central. Que sea la Oficina de Estadística, o de manera concreta tú propones, como hablaste, la creación de un instituto. Claro, hay una legislación desde el 2008 que se ha estado discutiendo en el Congreso. Pero que dice que la ONE se convierte en instituto. Que se convierta en un Instituto Nacional de Estadística. Nosotros le vemos tanta importancia a esto. Fíjese, en Panamá, el Instituto de Estadísticas está en la Contraloría General de la República, es decir, la institución que tiene el control interno del Estado, porque tratar de mantenerlo fuera del ámbito
político de hacedores de políticas fiscales y de hacedores de política monetaria, de forma tal que sea más bien técnico, de una forma tal que veamos un poco más de claridad en este tema. Y este tema puede estar influyendo inclusive los estudios que se han realizado. Por ejemplo, el año pasado salió un informe del Fondo Monetario Internacional que no veía una relación muy clara entre el crecimiento, la disminución de la pobreza, la creación de empleo. Igualmente ahora salió un informe del Banco Mundial y el BID también ha señalado que no ven la relación tan estrecha. Y tal vez es porque ese tema de las estadísticas de crecimiento, nosotros hicimos un estudio en CRES desde el año 2003 para acá, las estadísticas de crecimiento tal vez no hay una consistencia muy clara con otros indicadores económicos, y entonces eso sucedió. O sea, tú dejas entender como que las cifras oficiales estarían alteradas, ¿es lo que tú quieres decir? No, lo que quiero decir es que hay un tema metodológico que hay que revisar para que tengamos una certeza más clara. Esto es un debate que sucede aquí y en Pekín, literalmente. Pero han cambiado dos veces la forma de, precisamente por esas preocupaciones. Hace creo que 2 años que cambió el Banco Central la metodología de... Cambiaron el año base, la metodología de cómo se calcula el crecimiento sectorial y en última instancia de la economía. No cambió, eso se iba a hacer en el 2006-2007, se preparó un proyecto para cambio de metodología, no solo de año base. Okay. En el 2006-2007 se hizo un proyecto, pero eso se quedó un poco durmiendo y eso habría que retomar el tema metodológico, no solo de año base, sino en tema de la metodología. Según las evaluaciones de ustedes, ¿cuál es el comportamiento de la economía el año pasado? Porque el Banco Central, por ejemplo, dice... El primer trimestre, difícil, 0,3 creció. Pero después, por la política monetaria, por una serie de elementos, según ellos, se vio el crecimiento de varios sectores y lo dicen, y esa información la reciben de los propios sectores. No es el banco que se la inventa, sino la reciben de los diversos sectores. Y la dan. La evaluación que hacen ustedes de esa cifra y de ese crecimiento del año pasado. Mire, nosotros utilizamos, y en ese estudio que hablé, desarrollamos un indicador alternativo y lo que nosotros estamos viendo, el consumo de energía en la economía dominicana, porque el consumo de energía es transversal a todos los sectores y no importa si es formal, informal, se necesita energía para invertir, producir, consumir, todo. Pero ustedes ven el consumo de energía a través de la facturación de las sedes o el consumo en sentido general, no, porque aquí deben haber como 250 megavatios que no pagan ni chela ni son registrados. Me refiero a empresas que tienen procesos de producción que no pueden estar ni siquiera conectadas a las ahí voy a explicar cómo qué nosotros utilizamos. Que no están conectadas al sistema. Exacto, porque no es solamente de generación de energía, porque fíjese que la autogeneración es muy importante en este país. Entonces lo que nosotros hicimos fue que nosotros tomamos y correlacionamos estos temas de consumo de energía con importación de combustible. Nosotros no producimos una gota ni de derivados, ni de petróleo y derivados, ni gas natural. Entonces lo que nosotros hicimos fue que tomamos la importación en volumen, no de cuánto pagamos, sino en volumen, para descontar el tema de precio, cuántos barriles, todo convertido a barriles de petróleo. Y es un ejercicio que el propio Banco Central emite información sobre este tema, no estamos inventando la rueda. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, ¿cuánto volumen se importó de combustible traducido a barriles de petróleo? Nosotros vimos que hay desde el 2000 para acá 3 episodios importantes que se redujo las importaciones de petróleo, de combustible en general, petróleo y derivados y gas natural. ¿Cuáles 3? 2003-2004 por la crisis interna, y ahí se redujo en un 13% la importación de combustible. 2009, crisis internacional. 7% se redujo. A septiembre del año pasado, y tomando, porque esa cifra la dio el Banco Central, el cálculo de nosotros fue que el año pasado se redujo en 5.5%. ¿En el año completo? En el año completo. A septiembre había reducido a 6.1%. Nosotros estimamos que para el año completo fue de 5.5%. Y sobre esa base, ¿cuál fue el crecimiento del 2013? Nosotros no podemos decir cuál fue el crecimiento. Lo que nos llama la atención es que... ¿Pero por qué no? Que no lo midieron. No tenemos una metodología. Nosotros tenemos un indicador alternativo y nos dice, mire... Pero esta metodología lo único que le permite decir a ustedes, entonces, es que los bancos
Los datos del Banco Central no son. No. Pero nos permite decir que hubo un ambiente recesivo. O sea, que hay un ambiente recesivo quiere decir que creció muy poco o que no creció o que creció o que decreció la economía. No puede decir exactamente en cuánto creció este indicador, porque hay muchas variables que pueden estar funcionando. Si realmente se incrementó, yo ahora hago la pregunta aquí abiertamente. Nosotros fuimos más eficientes en el uso de combustible y energía el año pasado con respecto al año anterior. De ninguna manera. No. De ninguna manera. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque si analizamos como referencia lo que fue el incremento del gasto del gobierno en el subsidio al sector eléctrico, se disparó casi a 1.500 millones de dólares en el pasado año. ¿Ustedes midieron el 2012? Sí, en el 2012 fue de un crecimiento del 3%, si mal no recuerdo, o 2 punto algo por ciento. Exacto. El crecimiento que publicó el Banco Central fue de 3.9%. O sea, Ernesto, y el indicador alternativo nos decía alrededor de un 3%. O sea, Ernesto, por eso te digo, no es 1 a 1. No es 1 a 1, claro. Porque depende de muchas variables. Sí, ¿qué pasó? Sí, quedó algo de inventario de diciembre a enero, que no tuvieron que importar tanto en enero. Es decir, hay unas variables que tú puedes tomar en consideración, pero cuando tomas el año completo, entonces te está diciendo algo. O sea que ustedes no han determinado el punto exacto del crecimiento, pero sí tienen los suficientes elementos como para determinar el cuestionamiento o la diferencia en cuanto a los datos ofrecidos por el Banco Central. Nosotros, el papel de CRES y de un centro de pensamiento e investigación económica no es directamente cuestionar a una institución. Nosotros estamos diciendo, mire, aquí hay un tema metodológico que hay que ver. Con el que no estamos de acuerdo. Con el que habría que revisar. Okay. Y un tema, bueno, y realmente ahí es que debe estar la medición de las estadísticas. O debemos buscar una alternativa porque no solamente es... Okay. Si nosotros vemos esto, porque es que en la sociedad en general había estado diciendo, mire, de verdad estamos creciendo el sector privado, ONGs, el mismo organismos internacionales que al final avalan las estadísticas, porque esto es un tema, este organismo, digamos, son públicos, son temas de gobierno. Son gobiernos. Claro. Ahora, Ernesto, vámonos a la parte laboral. Quería preguntarte tu opinión y del Centro CRES sobre lo que ha sido el debate sobre las modificaciones al Código de Trabajo. Por una parte, el empresariado está planteando el aumento de las horas, también tiene que ver con el tema de la cesantía, los sindicatos y los trabajadores han expresado posiciones contrarias. ¿Cuál es tu evaluación sobre este proceso? Mire, esto es una discusión que se sabía que iba a ser muy difícil, porque aquí hay unos temas muy sensibles, estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Que están viendo, obviamente, lo que están empleados formalmente tienen o podrían tener o podrían pensar que tienen algo que perder, porque la ley no es retroactiva. Usted adopta un sistema hoy y no aplica al pasado. Todos sus derechos hasta ese día deben reconocerse, ¿verdad? Entonces, es un tema que si estamos hablando de seguridad jurídica, de que la ley se respete, etcétera. Entonces, el tema es cómo lo vemos hacia adelante, porque según nuestros cálculos sí hay un cierto costo laboral no salarial, porque un tema es lo que recibe el trabajador en remuneración directamente que puede gastar, y otro es el costo que implica tener ese trabajador a la empresa. Ahí vemos ejemplos en diferentes países. Voy a poner el caso de Panamá de nuevo. Panamá es el país que está creciendo más, que está generando más empleo. Panamá tiene un desempleo de 3.6%, para su información. Tenía entendido que era 1.2. Bueno, dependiendo si es abierto, pero entre 1 y 3 no vamos a pelear por esa diferencia. 3.6% para ciencia económica, claro, es pleno empleo. Claro. Porque hay gente que está cambiando en un momento a otro. Aquí hay 15.1. Una sociedad con 15.1 sacando 90.000 de los activos. Pero ese es otro debate. Estamos hablando de una sociedad con todos sus ciudadanos empleados. Prácticamente pleno empleo. Entonces, y tienen que estar trayendo gente de fuera para cumplir con... Bueno, el tema con esto es, Panamá no tiene, por ejemplo, un tema, el tema de la cesantía, y el ingreso promedio en Panamá es $16,000. Es decir, no hay una relación. Entonces, y aquí no hay que uno está abogando por una cosa. El tema es cómo nosotros cambiamos el sistema y hacemos el costo de emplear más
económico para que se puedan emplear más en el sector formal, porque tenemos que estar claros, señores, nosotros tenemos 57% del empleo que está en la informalidad, sí, y un problema que está implicando eso, porque es que el trabajador también le dice, no, mire, si alguien que quiere emplearse, mire, aquí yo tengo un salario de 15,000 pesos, si en el formal usted le van a quedar, ponga usted que un 35%, 12,000. Le queda 12,000, 11,000 pesos. No, pero si lo hacemos por aquí, por la izquierda, te sale su 15. Te sale tu 15. Entonces hay un incentivo de parte y parte. Aunque no tenga... hay un incentivo de parte y parte. Sí, con relación a las impresoras fiscales o soluciones fiscales, como prefiere que se le llame la DGI, sí, ¿quién tiene la razón? Los comerciantes que dicen que con este costo desaparecerían los pequeños y que eso no es así, de que hay un segmento que está exento de esto porque no les permitirían facturar lo del ITEVIS y emitir facturas con comprobante fiscal. O la DGI que dice que ellos se oponen a la transparencia, a organizarse. Es un chantaje. Sí. Mire, aquí nosotros tenemos desde el año 2000 aplicando una serie de modificaciones al Código Tributario que lamentablemente le llamamos reformas, desde mi perspectiva son contrarreformas, porque lo que hemos venido incrementando impuestos, y eso implica, haciendo mucho más complejo el sistema, que los pequeños y medianos empresarios, la realidad es que sería imposible de que sobrevivan en el mercado si tienen que cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Porque tienen el adelanto implica que usted paga impuestos en base a lo que sucedió el año pasado. Es un abuso eso, el anticipo es un abuso. El año pasado, y si este año no le va tan bien como el año pasado, usted va a tener que buscar financiamiento para pagar a la DGI, no para ampliar su proceso productivo, ni mucho menos. Aquí viene también el tema del ITEVI. Usted tiene que pagar el ITEVI a los 30 días. Y si usted tiene factura, cuenta por cobrar no promedio. No por lo percibido, sino por lo facturado. Por lo facturado. Entonces eso tú tienes que también financiarte para pagar al Estado tus impuestos. Entonces, este sistema implica realmente que hay un problema en el sistema económico que no permite sincerizarnos, porque si tuviesen que cumplir con todas sus obligaciones tributarias, los pequeños y medianos no podrían sobrevivir. Obviamente, quien tiene acceso a financiamiento, bolsillo profundo, las grandes empresas, pueden hacerlo. Toma la línea de crédito, avánzale aquí, yo cobro eso después, que tienen capacidad de financiar, pero los pequeños y los medianos no. Entonces, lo que nosotros hemos dicho de CRES, mire, que hay que cambiar el sistema tributario, hacerlo más sencillo, reducir tasas. En el año 92 se introdujo para ampliar la base, de forma tal que no te dé tanto problema ni a los propios pequeños y medianos empresarios que se formalicen, porque en última instancia tendrían mayor beneficio de acceder a financiamiento bancario formal, de poder hacer diferentes actividades que hoy día no la pueden hacer o la hacen a un costo mayor. Entonces, habría que revisar, y aquí se habla de un pacto fiscal, revisar todo el código tributario, similar a lo que se hizo en el año 92, cuando se introdujo un código tributario. Fue la última verdadera reforma. La última verdadera reforma integral que se hizo en la República Dominicana fue en el año 92. Después hemos tenido 9 parchos. Qué raro que Julio no ha dicho en la época de Balaguer. Sí. Bueno, eso fue una situación. Una crisis brutal. Una crisis. Bueno, ahí se hizo más. Bueno, grandes crisis, grandes soluciones. Ahí se simplificó el sistema, se redujeron tasas, y si es para tema de recaudaciones, en ese año las recaudaciones tributarias se incrementó en 63%. Bajando las tasas. Bajando tasas. Eso es lo que decía Danilo en la campaña. En la campaña lo decía. Y las exenciones, es verdad. Desde el año 2006 yo estuve y yo lo veía a ustedes en varias ocasiones. Yo lo asesoraba en ese sentido, realmente, de que había que instituir. Yo lo sé que sí. Sin embargo, fíjate, uno lo sabe muy bien. De hecho, cuando estábamos haciendo la propuesta en CRES, yo decía, bueno, esto sería el instrumento perfecto, si eso es lo que... Sí, pero fíjate qué contradicción, perdóname, históricamente. Parece que los organismos internacionales jugaron algún papel, sí, que no se pudo hacer eso. Pero mira qué contradicción históricamente, mientras se reducen las tasas impositivas,
con esa última gran reforma, verdadera reforma integral a principios de los 90, se incrementan las recaudaciones. Sin embargo, con 9 reformas que no han sido reformas, sino parches fiscales posteriores, siempre se ha quedado por debajo de lo que el gobierno estimaba ingresar con esas reformas. Las exenciones fiscales, ¿realmente hay que reducirlas, eliminarlas? ¿Qué? Sí, definitivamente hay que caminar en este sentido, pero eso no puede ir solo. Tiene que ir acompañado de una reforma como la que estamos planteando, y a la población integral, que no tenga miedo cuando se habla de reforma integral, porque cada vez que le hablan de reforma dicen otro incremento de impuestos. En una verdadera reforma integral, porque esa eliminación de exenciones tiene que ir acompañada de reducir tasas, de forma tal que podamos poner en el mismo plano a todos los emprendedores y que puedan entonces competir y todo equitativamente. ¿Debe ser parte del pacto fiscal? Sí, definitivamente creemos que debe ser parte del pacto fiscal. Pues muchas gracias al La idea es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Ejecutivo. No, es lo contrario. Es crear más empleo, porque, más equidad, más justicia. Porque hablaron anteriormente, fiscal. Perdóname, Julio, oía a Eury cuando venía que hablaba de que se requiere crear más empleo, de calidad. Claro. Esa es la única forma realmente, es que el sector privado haga inversiones, pero el sector privado en competencia, sin privilegios. Sí, porque tú dijiste ahorita que el 57% de equitativo. Tú dijiste ahorita que el 57% de los empleos es en la economía informal, sí. Pero se te olvidó o no dijiste que también de la otra parte de los empleos, o sea, del 43% de empleos restantes, más del 50% es en el Estado. Y se lo llevan los haitianos. O sea, de la parte formal, el Estado es el principal empleador. Entonces, ni gobierno ni empresario invierte en investigación. Muchas gracias, Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Gracias, Ernesto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. ¿Cómo ustedes están? Bien, gracias. Sí, mira, tú sabes que yo tengo un informe ustedes saben que el